Me eché a reír cuando el agente judicial me entregó aquellos papeles. No porque hubiera algo gracioso, sino por la varilla de titanio que tengo en la columna y que me había mantenido postrado en una cama, boca arriba, durante los últimos 4 meses. Me temblaban las manos mientras leía la primera línea. Notificación de acción legal, acoso y seguimiento. Mi exmujer, Patricia, me demandaba por perseguirla por toda España, presentándose en su lugar de trabajo en Madrid, en el chalet de su hermana en la Sierra de Guadarrama y a las puertas de su clínica de fisioterapia en Valencia. Las fechas estaban todas allí, precisas y condenatorias. De marzo a junio de 2024. Justo los mismos meses en los que yo había estado recuperándome de una cirugía de fusión espinal en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Mi nombre es Roberto Herrera. Tengo 61 años, 3 menos que en el relato original, y hasta que esa demanda aterrizó en mi regazo, pensaba que el capítulo más difícil de mi vida ya se había escrito. Mi empresa de construcción se había hundido 3 años antes, cuando nuestro cliente principal entró en concurso de acreedores, debiéndonos 840.000 euros. El efecto dominó lo destruyó todo. El negocio, nuestra casa en Pozuelo de Alarcón, mis 28 años de matrimonio con Patricia y, finalmente, mi salud. El estrés me había comprimido las vértebras de tal forma que, para el pasado febrero, apenas podía mantenerme en pie. La cirugía era la única opción. Pero esto es lo que hacía que la demanda fuera tan absurda que casi resultaba cómica. Durante cada una de las fechas en las que Patricia afirmaba que yo la había estado acosando, yo estaba en una cama de hospital en la 7ª planta de La Paz, incapaz de caminar más de 3 metros sin desplomarme. Mi cirujano, el Dr. Patel, había sido muy claro con los tiempos de recuperación. 12 semanas mínimo antes de intentar subir escaleras y 16 semanas antes de volver a conducir. La demanda llegó en la semana 17. Llamé de inmediato a mi abogado, Gabriel Chen, que se había encargado de mi proceso de quiebra y conocía toda la amarga historia de mi divorcio. Cuando le leí las alegaciones por teléfono, hubo una larga pausa. Roberto, en realidad estas son buenas noticias, dijo finalmente. ¿Buenas noticias? Mi exmujer me acusa de acoso criminal. Buenas noticias porque tienes pruebas irrefutables. No pudiste haberlo hecho. Los registros del hospital, las hojas de enfermería, las cámaras de seguridad. Estuviste monitorizado las 24 horas durante 4 meses. Este caso se desestimará en 5 minutos. Yo quería creerle, pero Gabriel no había visto lo que yo había encontrado en el sobre. Patricia había incluido 12 fotografías impresas a color. En cada una de ellas, un hombre que se parecía a mí de forma inquietante aparecía en segundo plano. Misma altura, alrededor de 1,85 metros, misma complexión, aunque yo había perdido peso durante la recuperación, las mismas entradas en el cabello canoso y las mismas gafas de montura fina que yo llevaba usando 15 años. En una foto tomada frente a un Starbucks en la Castellana, el hombre incluso llevaba una chaqueta azul marino idéntica a una que yo tenía. Tiene fotos, Gabriel. Alguien que es exactamente igual a mí. Hubo otra pausa. Envíamelas por correo. Nos ocuparemos de esto. Mientras tanto, empieza a documentar todo. Registros hospitalarios, lista de visitas, todo. Pasé esa tarde revisando mi móvil, cada mensaje de texto, cada registro de llamadas, cada correo desde febrero hasta junio. Mi hija, Amaya, me había visitado 2 veces por semana. Mi hijo, Miguel, había volado desde Londres una vez. Mi hermano, Tomás, venía cada domingo. Más allá de eso, mi círculo social durante esos meses consistía enteramente en enfermeros, fisioterapeutas y el anciano de la cama de al lado que veía concursos de televisión a todo volumen. La demanda exigía 200.000 euros en concepto de daños por angustia emocional y solicitaba una orden de alejamiento.
La fecha del juicio se fijó para el 15 de agosto, a 6 semanas vista. La abogada de Patricia había presentado la demanda en Valencia, a 3 horas y media de mi piso en Madrid. Solo el viaje hasta allí sería una agonía para mi espalda. Aquella noche no pude dormir. No por el dolor, aunque había de sobra, sino por la absoluta injusticia de todo aquello. Patricia y yo tuvimos nuestros problemas, es cierto, el fracaso del negocio lo envenenó todo entre nosotros. Ella me culpaba por no tener mejores contratos, por confiar en la gente equivocada y por perder la vida cómoda a la que se había acostumbrado. Para cuando pidió el divorcio, apenas podíamos estar en la misma habitación. Pero acoso. Seguimiento. Ese no era yo. Nunca lo había sido. Saqué una lupa y volví a examinar las fotos. En la toma del Starbucks de Madrid, el rostro del hombre era parcialmente visible de perfil. El parecido era asombroso. Misma nariz, misma mandíbula. Pero algo no encajaba. La forma en que estaba de pie, con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante. Yo había pasado meses en rehabilitación aprendiendo a mantenerme erguido para proteger mi columna. La postura de ese hombre estaba mal. Mañana contactaré con el Departamento de Archivos de La Paz. Conseguir copias de todo me llevó 3 días y el pago de las tasas administrativas correspondientes, pero valió la pena. Eran 416 páginas que documentaban cada minuto de mi estancia hospitalaria. Ingreso el 12 de febrero a las 6 de la mañana, una cirugía de 9 horas, complicaciones postoperatorias con una infección que requirió una estancia prolongada en la UCI, traslado a la planta de recuperación el 28 de febrero y el alta el 8 de junio, exactamente 117 días después del ingreso. Los registros de enfermería eran especialmente detallados. Cada 4 horas, un enfermero comprobaba mis constantes vitales, registraba la medicación y las comidas. Estuve con goteo de morfina las primeras 3 semanas, no pude caminar al baño sin ayuda durante 6 semanas y no salí de la planta del hospital hasta la semana 14, cuando me bajaron en silla de ruedas para un TAC. Gabriel revisó todo y programó una llamada con la abogada de Patricia, una mujer llamada Judith Belmonte. Escuché por el altavoz mientras Gabriel exponía nuestra defensa. Señora Belmonte, mi cliente estuvo hospitalizado durante todas las fechas mencionadas en su demanda. Tenemos registros médicos exhaustivos que demuestran que era físicamente incapaz de estar en Madrid, la Sierra o Valencia durante esos meses. La voz de Judith era cortante. Señor Chen, tenemos pruebas fotográficas y testimonios de testigos oculares. 6 personas distintas confirmaron haber visto al señor Herrera en esos lugares. 6 personas identificaron a alguien que se parecía a mi cliente. Hay una diferencia significativa, replicó Gabriel. Las fotografías son bastante claras, dijo ella. Y debería mencionar que también tenemos registros de llamadas telefónicas inquietantes a mi cliente durante este periodo. Llamadas desde el número de móvil del señor Herrera. Se me cayó el alma a los pies. Había llamado a Patricia exactamente 2 veces durante mi estancia en el hospital. Una para informarle de la cirugía y otra para decirle que había sobrevivido. Ambas conversaciones duraron menos de 2 minutos y fueron puramente informativas. ¿Qué llamadas?, pregunté, rompiendo mi silencio. Señor Herrera, qué placer escucharle, dijo Judith con un tono cargado de sarcasmo. Mi cliente recibió 17 llamadas desde su número entre marzo y junio. Sabiamente, ella decidió no contestar ninguna. Sus mensajes de voz eran perturbadores. Eso es imposible. Compruebe los registros telefónicos, dije. Hice 2 llamadas a Patricia en 4 meses. Tenemos sus registros telefónicos, señor Herrera. Cuentan una historia muy diferente. Tras terminar la llamada, Gabriel parecía preocupado. Necesitamos conseguir tus registros de Movistar de inmediato y tenemos que averiguar quién es ese doble. ¿Me crees, verdad?
¿Crees que no hice esas llamadas? Pregunté. Creo en los registros del hospital, pero alguien se tomó muchas molestias para que pareciera que fuiste tú, respondió. Esto no es un acoso aleatorio. Es un ataque dirigido. Solicité mis registros de llamadas esa misma. Mientras esperaba a que llegaran, empecé a pensar en quién querría incriminarme. La quiebra de la empresa había generado muchos enemigos. Subcontratistas que perdieron dinero, proveedores con deudas impagadas, incluso antiguos empleados que se quedaron en el paro. Pero habían pasado 3 años. ¿Por qué venir a por mí ahora a través de Patricia? Entonces recordé algo. Durante una de las visitas de Amaya en abril, mencionó que Patricia tenía un nuevo novio, alguien que había conocido en su club de lectura en febrero, justo antes de mi operación. Amaya no lo conocía, pero decía que Patricia parecía más feliz de lo que había estado en años. ¿Cómo se llamaba? Pregunté entonces. Daniel algo. Daniel Maxwell, creo. Busqué Daniel Maxwell en Google relacionado con Valencia y Madrid. Nada relevante. Probé en Facebook y busqué en la lista de amigos de Patricia. Allí estaba. Daniel Maxwell. La foto de perfil mostraba a un hombre de unos 50 y tantos años, canoso, de complexión delgada, de pie frente a la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. Empecé a pasar sus fotos y se me heló la sangre. Daniel Maxwell parecía que podría ser mi hermano. No eran idénticos, pero se parecían muchísimo. Misma estatura, rasgos similares, estilo de gafas parecido e incluso peinaba lo poco que le quedaba de pelo de la misma forma. Hice capturas de pantalla y se las envié a Gabriel de inmediato. Luego lo llamé. Dime que no estoy loco. Mira a este tipo. Eso es preocupante. Muy preocupante. ¿Dónde lo has encontrado? Preguntó. Es el nuevo novio de Patricia. Lo conoció justo antes de mi cirugía. Gabriel guardó silencio un momento. Esto podría no ser una coincidencia, Roberto, pero tenemos que ser cautelosos. No podemos acusarle sin pruebas. ¿Sabes algo más de él? Solo su nombre y que vive en Valencia. Déjame investigar un poco. Mientras tanto, tus registros telefónicos deberían llegar mañana. Eso nos dirá mucho. Los registros llegaron por email a la mañana siguiente. Imprimí las 68 páginas y las revisé línea por línea. Las llamadas a Patricia que mencionó Judith no estaban allí. Según Movistar, yo solo había hecho 2 llamadas al número de Patricia. El 3 de marzo a las 14:47, duración 1 minuto 43 s, y el 4 de marzo a las 9:12, duración 2 minutos 06 s. Nada más. Llamé a Gabriel inmediatamente. Las llamadas no existen. Según mis registros, solo la llamé 2 veces. Eso significa que alguien suplantó tu número, spoofing, dijo él. Hizo que pareciera que las llamadas venían de ti cuando no era así. Eso es más fácil de probar de lo que crees. Podemos pedir los registros de las torres de telefonía. Si tú estabas en el hospital y las llamadas se originaron en Valencia, lo tenemos. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué tomarse tantas molestias? Pregunté. Eso es lo que tenemos que averiguar. Tengo un amigo investigador privado, Marco Valdés, antiguo inspector de la Policía Nacional. Creo que deberíamos contar con él. Marco Valdés se reunió conmigo en una cafetería cerca de mi piso 2 días después. Era un hombre corpulento, de unos 55 años, con los movimientos cautelosos de alguien que ha visto cosas que dejan huella. Le enseñé todo. La demanda, las fotos, el perfil de Facebook de Daniel Maxwell, mis registros telefónicos y la documentación del hospital. Estudió las fotografías durante mucho tiempo, sacando incluso una lupa de joyero para examinar los detalles. Esto es sofisticado, dijo finalmente.
No son instantáneas casuales. Mira los ángulos, la iluminación. Quien las tomó sabía lo que hacía. Querían imágenes claras y utilizables. ¿Crees que alguien contrató a un fotógrafo? Pregunté. Creo que alguien planeó esto con mucho cuidado. Cuéntame sobre Daniel Maxwell. Le conté lo poco que sabía. Marco tomó notas y prometió hacer una investigación de antecedentes completa. 3 días después, me devolvió la llamada. Daniel Maxwell no existe, sentenció. ¿Cómo que no existe? Vi su página de Facebook. Viste una página creada hace 11 meses. La foto de perfil es una imagen de archivo de una agencia de modelos de Madrid. Las otras fotos están robadas de varias cuentas de redes sociales. Daniel Maxwell es una identidad falsa. Me dio vueltas la cabeza. Entonces, ¿quién es él? ¿Con quién está saliendo Patricia? Esa es la pregunta interesante. Contacté con algunos amigos de la policía en Valencia y les pedí que comprobaran si se ha visto a Patricia con alguien que encajara con la descripción. Encontraron algo. Un hombre llamado Kevin Durán, de 58 años, con antecedentes. 2 cargos previos por acoso en Barcelona. Ambos casos se cerraron con acuerdos extrajudiciales. Se mudó a la Comunidad Valenciana el año pasado. Madre mía. Patricia está saliendo con un acosador. Eso parece. Y escucha esto. Durán no se parece en nada al tipo de las fotos ni a ti, continuó Marco. Mide 1,70, es de complexión fuerte, tiene mucho pelo oscuro. Pero tiene experiencia en vigilancia, acoso y manipulación de situaciones. Las piezas empezaron a encajar, pero la imagen que formaban no tenía sentido. ¿Por qué me incriminaría a mí por acosar a Patricia si él es quien sale con ella? Pregunté. Marco se reclinó en su silla. Quizá ella no sepa lo que él está haciendo. Quizá está jugando con los dos. Los acosadores suelen ser obsesivos y paranoicos. Ven amenazas en todas partes. Tú eres el exmarido. En su mente, eres competencia. Pero tú has estado en una cama de hospital, lo que te convierte en el objetivo perfecto. No puedes defenderte. No puedes investigar. Probablemente pensó que simplemente aceptarías un acuerdo, le pagarías el dinero y desaparecerías de su vida para siempre. Tenemos que decírselo a Patricia. Tiene que saber con qué clase de persona está. Todavía no, dijo Marco. Si le alertamos, desaparecerá. Lo que necesitamos es una prueba de que él es el de las fotos. Y creo que sé cómo conseguirla. El plan de Marco era sencillo pero arriesgado. Quería vigilar a Kevin Durán para ver si daba otro paso. Mientras tanto, Gabriel presentó nuestra respuesta a la demanda, incluyendo todos mis registros hospitalarios y las discrepancias en los registros telefónicos. También solicitó una moción para obtener los datos de las torres de telefonía de las supuestas llamadas a Patricia. La respuesta claramente les puso nerviosos. Judith Belmonte llamó a Gabriel 2 días después solicitando una reunión. Nos reunimos en su despacho en Valencia, una torre de cristal con vistas al puerto. Patricia estaba allí, parecía más vieja de lo que recordaba, más endurecida de alguna forma. Judith se sentó a su lado. Y al otro lado de la mesa, un hombre al que nunca había visto antes. 1,70 metros, fuerte, pelo oscuro. Kevin Durán. Este es el compañero de mi cliente, el Sr. Durán, dijo Judith. La ha estado apoyando durante este difícil momento. Mantuve mi rostro neutral, pero el corazón me iba a 1000 por hora. Ese era el hombre que me había estado suplantando, acosando a Patricia mientras hacía que pareciera que era yo quien lo hacía. Y allí estaba sentado, frente a mí, haciendo el papel de novio atento. Gabriel expuso nuestra defensa metódicamente.
registros del hospital, hojas de enfermería, imágenes de las cámaras de seguridad de la planta de recuperación. Los registros telefónicos que mostraban solo 2 llamadas y la imposibilidad de que yo estuviera en varias ciudades estando postrado en una cama. El rostro de Patricia palideció a medida que las pruebas se acumulaban. No dejaba de mirar a Kevin, pero él mantenía una expresión de preocupación y apoyo. Señora Belmonte, dijo Gabriel. Alguien se tomó muchas molestias para que pareciera que mi cliente acosaba a la SRA. Herrera. Alguien que se parece a él, alguien que suplantó su número de teléfono. Esto no es un caso de error de identidad. Esto es fraude de identidad y acoso criminal. Pero no por parte de mi cliente. Eso es absurdo, dijo Judith, pero su voz había perdido su fuerza. Lo es. Nos gustaría solicitar que todas las partes se sometan a un análisis forense, incluido el SR. Durán aquí presente. Si alguien está suplantando a mi cliente, seguro que querrán saber quién es. La expresión de Kevin finalmente se resquebrajó. Solo por un segundo. Un destello de algo oscuro. No veo por qué tendría que someterme a nada, dijo. Yo no soy el acusado de acoso. No, dije yo, hablándole directamente por primera vez. Pero tú eres el que lo hizo. La sala estalló. Judith exigió que retiráramos la acusación. Patricia miraba a Kevin y a mí, confundida y asustada. Kevin se levantó, con la cara roja. No tengo por qué escuchar esto. Patricia, nos vamos. Pero Marco Valdés eligió ese momento para entrar en la sala de juntas. Había estado esperando fuera y Gabriel le había enviado nuestra señal por mensaje. Dejó una carpeta sobre la mesa. Kevin Durán, también conocido como Kevin Marshall, también conocido como Daniel Maxwell. Buscado en Barcelona por 2 cargos de acoso agravado, violó una orden de alejamiento en Hospitalet el año pasado, dijo Marco, y puso una fotografía sobre la mesa. Fotografiado hace 3 días entrando en una tienda de disfraces en Valencia donde compró una peluca gris y unas gafas de montura fina. Patricia soltó un grito ahogado. Kevin salió disparado hacia la puerta, pero Marco fue más rápido. En 3 pasos, tenía a Kevin contra la pared, con el brazo retorcido a la espalda. A través de la pared de cristal de la oficina, pude ver a 2 agentes de la Policía Nacional entrando en el despacho. Patricia no sabía nada, dijo Kevin mientras los agentes le ponían las esposas. Ella no tuvo nada que ver. Yo la estaba protegiendo de ti. Tú eres la amenaza. Tú eres el qué. Yo estaba en una cama de hospital, dije en voz baja. Durante 4 meses. Toda la historia salió a la luz en las semanas siguientes. Kevin Durán había creado el personaje de Daniel Maxwell para acercarse a Patricia. La había investigado en Internet, se enteró de su divorcio y se posicionó como el tipo exacto de hombre del que ella se enamoraría después de años conmigo. Estable, atento, aparentemente exitoso. Pero Kevin tenía una envidia patológica de cualquier persona del pasado de sus víctimas. Ya lo había hecho antes en Barcelona, llevando al exnovio de una mujer al borde del suicidio con un acoso implacable hecho para que pareciera que venía de la propia mujer. Cuando supo de mi cirugía, vio una oportunidad. Hacerme quedar como un acosador mientras yo estaba físicamente indefenso para defenderme. Quería abrir una brecha permanente entre Patricia y yo, asegurarse de que yo nunca volviera a formar parte de su vida. Había contratado a un amigo fotógrafo, alguien que le debía dinero, para seguir a Patricia y tomar fotos en momentos en los que se pudiera ver a alguien parecido a mí en el fondo. El fotógrafo había llevado una peluca, gafas y ropa similar a la mía. Lo coordinaron todo mediante aplicaciones de mensajería encriptada. Pensaron que habían sido muy listos. Lo de la suplantación de llamadas fue aún más sencillo. Existen servicios en Internet que permiten hacer llamadas desde números falsos.
Kevin usó mi número para dejar mensajes de voz cada vez más perturbadores a Patricia, interpretando el papel de un exmarido obsesionado. Patricia los había guardado todos y la policía los confiscó como prueba. En el piso de Kevin, los investigadores encontraron una pared cubierta de fotografías de Patricia. Cientos de ellas, que se remontaban a meses antes de que supuestamente se conocieran. Notas de vigilancia, su horario, sus rutinas, sus lugares favoritos. La había estado acosando mucho antes de presentarse en aquel club de lectura. Los cargos criminales contra Kevin se acumularon. Robo de identidad, acoso criminal, fraude y violaciones de órdenes de alejamiento previas. Su fianza se fijó en 100.000 euros que no pudo pagar. Patricia vino a verme 3 semanas después del arresto de Kevin. Yo estaba haciendo fisioterapia en una clínica cerca de mi piso, recuperando fuerzas poco a poco. Esperó a que terminara mi sesión y me preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos en un rincón tranquilo de la sala de espera. Parecía agotada. Voy a retirar la demanda, dijo. Obviamente. Y lo siento, Roberto. Lo siento mucho. Debería haber sabido que tú no. Tú no eres esa clase de persona. Pero las fotos, las llamadas. Todo parecía tan real. Era muy convincente. Me siento tan estúpida. Él sabía exactamente qué decir, lo que yo quería oír, y mientras tanto él estaba. A pesar de todo, empezó a llorar. Sentí lástima por ella. Había sido manipulada tanto como yo, o quizá más. Patricia, esto no fue culpa tuya, le dije. Él ya ha hecho esto antes. Es un profesional de la manipulación. La policía dice que te estuvo vigilando durante meses antes de conoceros. Meses, Roberto. Aprendiéndolo todo sobre mí, planeándolo todo. Es una violación de mi intimidad tan grande. Hablamos durante 1 hora. Realmente hablamos, por primera vez en años. Me contó el miedo que había sentido pensando que yo la seguía, la forma en que eso la hizo sentirse insegura en su propia ciudad. Yo le conté la traición de ser acusado mientras yacía indefenso en una cama de hospital, incapaz de defenderme. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó. Gabriel dice que se enfrenta a una pena de prisión seria, respondí. Entre las violaciones previas y lo que hizo aquí, probablemente de 8 a 10 años. Ella asintió lentamente. Bien. Eso está bien. La gente debería estar protegida de personas como él. La demanda se retiró formalmente en septiembre. Gabriel presentó una contrademanda contra Kevin por difamación, robo de identidad y angustia emocional. Probablemente nunca veamos un euro de eso, pero constará en su expediente. Patricia se mudó temporalmente al chalet de su hermana en la sierra. Necesitaba espacio lejos de Valencia y de todos los recuerdos de allí. Ahora intercambiamos mensajes ocasionales. Nada profundo, solo para saber cómo estamos. El matrimonio se acabó y seguirá así, pero ya no somos enemigos. Sobrevivimos a algo juntos, aunque no supiéramos que estábamos en ello al mismo tiempo. Mi espalda está mejorando poco a poco. Ya camino 40 minutos al día y empiezo a pensar en lo que viene ahora. Quizá dar clases de gestión de proyectos de construcción en una escuela técnica, algo que use mi experiencia sin destrozar lo que queda de mi columna. Toda esta experiencia me enseñó algo importante que ojalá hubiera entendido hace años. Cuando alguien intenta destruir tu reputación, puede que la verdad no sea obvia para los demás de inmediato, pero es tu arma más poderosa. La documentación, las pruebas, los hechos. Estas cosas importan más que las emociones o las suposiciones. Patricia creyó a Kevin porque él le dio algo que parecía verdad, pero que algo parezca verdad no es lo mismo que sea verdad. También aprendí que los depredadores como Kevin cuentan con que sus víctimas estén aisladas y sean incapaces de defenderse.
Me eligió como objetivo porque estaba en una cama de hospital, porque pensó que no tendría poder. Lo que no tuvo en cuenta fue que, incluso desde esa cama, yo aún podía reunir pruebas, aún podía construir una defensa y aún podía encontrar a personas como Gabriel y Marco que creían en la verdad. Y esto es algo que les digo a los jóvenes ahora cuando tengo oportunidad. La tecnología puede usarse como arma contra ti. Tu número puede ser suplantado, tus fotos manipuladas, tu identidad robada. Pero esa misma tecnología también crea registros, rastros digitales, señales de torres de telefonía y marcas de tiempo que no mienten. En mi caso, el sistema de monitorización electrónica del hospital, los registros del móvil, las cámaras de seguridad. Todo eso me salvó. La era digital hace que ciertos tipos de acoso sean más fáciles, pero también hace que la verdad sea más difícil de ocultar. Sigo reconstruyendo mi vida a los 61 años, sigo recuperándome y procesando lo que pasó, pero estoy aquí. Soy libre y mi nombre está limpio. Kevin Durant se enfrenta a la justicia y Patricia está a salvo de él. A veces el sistema funciona, pero solo si luchas por ti mismo, lo documentas todo y te niegas a aceptar acusaciones falsas, por muy convincentes que les parezcan a los demás. La verdad tiene un peso que las mentiras no pueden igualar no a largo plazo. Solo tienes que ser lo suficientemente fuerte para aguantar hasta que ese peso incline la balanza a tu favor. Y esa varilla de titanio en mi espalda es un recordatorio permanente de que, incluso cuando la vida te rompe, con el apoyo adecuado y el tiempo suficiente, puedes ser lo suficientemente fuerte como para volver a ponerte de pie. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Quédate atrás, me siseó mi mujer. No me pongas en evidencia. Apenas 30 segundos después, la multimillonaria pasó de largo frente a ella y se dirigió directamente hacia mí. Yo estaba de pie, resguardado tras una columna de mármol, cuando Leonor Prado me tomó de las manos. No me estrechó la mano, me las tomó entre las suyas. Sus dedos se sentían cálidos y firmes. No se fijó en mi smoking de alquiler, miró mi muñeca, esa cicatriz pálida que recorre la piel como un signo de interrogación, recuerdo de un trabajo que salió mal hace 20 años. Sus ojos se empañaron. A nuestro alrededor, el salón seguía vibrando con el murmullo del jazz, las risas y el tintineo de las copas. Pero, por un instante, todo quedó en silencio. Llevo 28 años buscándote, susurró. Alguien dejó caer una copa. No necesité girarme para saber quién había sido. Ese fue el momento. La grieta en el suelo, el punto de no retorno. Todo lo anterior, cada pequeña humillación, cada palabra tragada, regresó de golpe. Y todo lo que vendría después cambiaría mi vida para siempre. La gala era la noche de Mariana. Lo repitió al menos 3 veces durante el trayecto desde Alcalá de Henares, alisándose el vestido y retocándose el carmín en el espejo, como si fuéramos a una sesión de fotos en lugar de a un evento benéfico. Decía que la nueva dueña del holding estaba en la ciudad y que los donantes estarían observando. Las apariencias importaban. Tú limítate a quedarte atrás, me ordenó mientras entrábamos en la fila del aparcacoches junto al río Manzanares. Deja que yo me encargue de las presentaciones. Asentí. Siempre lo hacía. El interior del salón olía a cera cara, a perfumes de diseñador y a esa fragancia floral que inyectan por los conductos de ventilación. Un trío tocaba ya suave cerca de los ventanales. Las luces de Madrid parpadeaban a través del cristal como si fueran parte de la decoración. Mariana avanzaba delante de mí, con el taconazo resonando y los hombros hacia atrás. Parecía estar en su salsa. Yo no. El smoking era alquilado. El cuello me picaba. El problema eran mis manos. Ella se fijó en ellas en el aseo. Me agarró la muñeca como quien consulta un reloj.
Por Dios, Tomás, dijo bajando la voz, se ven fatal. Son manos de trabajo, respondí. Ella puso los ojos en blanco y sacó un pequeño tubo de su bolso. Toma, cúbrete lo peor con esto. Me quedé mirando la mancha de maquillaje color beige en mi palma. Los callos, la cicatriz, el punto donde un cable de alta tensión me mordió en el 2003 cuando un diferencial estaba mal etiquetado y el dueño de la casa juraba que no había corriente. Esto es fruto del trabajo, dije. Y esto es fruto del éxito, replicó ella, señalando con la cabeza hacia el salón. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Me lavé aquella pasta en el lavabo, viendo cómo se iba por el desagüe como si no importara, como si yo no importara. Volvimos a entrar y ella hizo lo de siempre. Me colocó medio paso por detrás de su hombro, lo suficientemente cerca para ir a por una copa, lo suficientemente lejos para pasar inadvertido. Quédate atrás, me siseó cuando un grupo de directivos se acercó. No me pongas en evidencia. Me quedé junto a la columna, observando a la multitud, escuchando. Mariana se reía de chistes que ya conocía. Hablaba de liderazgo, cultura empresarial y ética como si fueran inventos suyos. La gente asentía. Las copas chocaban. Pasaban nombres que yo no reconocía. Entonces, la música bajó de intensidad y un murmullo recorrió la sala. Las cabezas giraron. Los móviles desaparecieron. La dueña había llegado. Leonor Prado se movía como quien no necesita pedir permiso. Pasados los 50, con un vestido negro sencillo, el pelo recogido y sin joyas llamativas, lo que probablemente significaba que eran carísimas. Estrechaba manos mientras caminaba, pero sus ojos escaneaban el lugar. Buscaba. Mariana se irguió, alzó su copa y dio un paso al frente con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Leonor ni siquiera la vio. Pasó de largo de la sonrisa, pasó del brindis, y vino directa hacia mí. Lo sentí antes de verlo, como un cambio en la presión del aire. Su mirada se clavó en la mía y no me soltó. Acortó la distancia en 3 pasos silenciosos y extendió las manos, con las palmas hacia arriba. Cuando tocó mi mano, se detuvo. Su pulgar rozó la cicatriz. Y entonces lo dijo. 28 años. A su espalda, la sala reaccionó. Un jadeo colectivo. El tintineo del cristal contra el suelo de piedra. La copa de Mariana se hizo añicos cerca de mis pies. Miré a Leonor e intenté hablar, pero se me cerró la garganta. Solo pude articular. Creo que se equivoca de persona. Ella negó con la cabeza una sola vez. No, dijo. No me equivoco. Mariana se abrió paso, con el rostro completamente desencajado. Doña Leonor, señora Prado, este es mi marido, Tomás. Es electricista. Del sindicato, dijo Leonor suavemente, sin dejar de mirarme. De Alcalá. Mariana se quedó helada. Me sentí pequeño y grande al mismo tiempo, me sentí visto como no lo había sido en años, en décadas. La música se reanudó de forma torpe. Alguien soltó una carcajada demasiado fuerte. Un camarero se arrodilló para barrer los cristales. Leonor me apretó las manos una vez más. Hablaremos, dijo. Pronto. Y entonces se marchó, absorbida por la multitud como si nunca se hubiera detenido. Mariana me miró como si yo hubiera prendido fuego al edificio. ¿Qué ha sido eso? Exigió saber, con la voz tensa. ¿Qué le has dicho? Insistió. Nada. Ella me lo ha dicho a mí. A Mariana le temblaba la mandíbula. Se agachó para recoger su bolso y recuperó la compostura al instante. Vea por otra copa, ordenó. Y quédate atrás. Lo hice. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el pecho, como una puerta que llevaba años cerrada y que acababa de entreabrirse.
Observé a Leonor desde el otro lado del salón mientras Mariana subía al escenario para elogiar la integridad y la visión de futuro. Vi cómo los donantes se inclinaban hacia adelante. Vi cómo la gente me lanzaba miradas, ahora llenas de curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si había estado quedándome atrás porque ese era mi sitio o porque alguien me había dicho que lo era. No sabía por qué Leonor me buscaba. No sabía qué sabía ella. Pero sabía una cosa. Mi vida ya no era pequeña. Aquella noche no pude pegar ojo. Mariana yacía a mi lado, tiesa como una tabla, dándome la espalda. La habitación del hotel estaba en silencio, salvo por el zumbido del tráfico en el Paseo de la Castellana y alguna sirena ocasional que rebotaba en los edificios. Me quedé mirando el techo, reproduciendo la cara de Leonor una y otra vez. Como sus ojos habían ido directos a mis manos, la seguridad con la que pronunció mi nombre. 28 años. Por la mañana, Mariana ya estaba vestida. Estaba junto a la ventana con el móvil pegado a la oreja, susurrando frases cortas y afiladas. En cuanto notó que la observaba, me dio la espalda. En el trayecto de vuelta a Alcalá, no sacó el tema. Yo tampoco. El silencio se sentó entre nosotros como un tercer pasajero. Se rompió 2 días después. Estaba en la mesa de la cocina con una taza de café, hojeando el diario local, cuando mi móvil vibró. Un número desconocido, prefijo de Madrid. ¿Tomás Keller? Preguntó una mujer al responder. Sí. Soy Leonor Prado. Cerré los ojos. Nos citamos en una cafetería de barrio, de esas con bancos de Sky y una campana en la puerta que todavía tintinea al entrar. Leonor ya estaba allí, sentada de espaldas a la ventana, con las manos rodeando una taza de loza desconchada. Sin séquito, sin asistentes, solo ella. «¿Sigues tomando el café solo?», dijo mientras yo me deslizaba en el banco frente a ella. «Nunca dejé de hacerlo», respondí. Esbozó una sonrisa, una curva mínima en sus labios, y por un segundo la vi más joven. Con el pelo suelto, riendo en las gradas de un campo de fútbol con una bandeja de cartón llena de patatas fritas sobre las rodillas. ¿Te acuerdas?, pregunté. Lo recuerdo todo, dijo ella. Ese es el problema. Me contó que había vuelto a la ciudad hacía años. Pasó en coche por el viejo campo municipal del Val. La valla metálica estaba oxidada y el césped descuidado. Pero aún podía verme en el cajón de bateo, en el verano del 95, parte baja de la séptima entrada, 2 outs. El chasquido del bate. La forma en que todo el estadio se puso en pie a la vez. Le dije a mi compañera de piso que me iba a casar contigo, dijo, como quien habla del tiempo. Solté una risa corta y sorprendida. En aquel entonces ni siquiera podía permitirme un coche. Tenías algo mejor, replicó ella. Eras constante. El recuerdo me golpeó con fuerza. El olor a hierba cortada. El sabor del polvo. La voz de mi padre desde la grada antes de que enfermara. Le conté por qué dejé el béisbol. El funeral, las facturas, el trabajo en la fábrica que se convirtió en un aprendizaje y luego en mi carné de electricista oficial. Te escribí, dijo ella en voz baja. Después de mudarme, llamé. Incluso pregunté por ti. Nunca recibí nada, dije. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. Lo sé. No pregunté cómo lo sabía. Tenía miedo de la respuesta. Hablamos durante 1 hora sobre cómo había cambiado Alcalá, sobre el trabajo, sobre el tiempo. No me tocó, no coqueteó, simplemente escuchó. Cuando nos levantamos para irnos, deslizó una tarjeta sobre la mesa. Si alguna vez necesitas entender el papeleo, dijo, llama a este número. No se trata de dinero. Se trata de claridad. Esa noche, Mariana vio la tarjeta. ¿Quién es Leonor Prado?, preguntó,
con un tono demasiado casual. Alguien de mi pasado, respondí. Ella sonrió sin una pizca de calidez. Qué curioso que el pasado aparezca justo cuando el futuro está en juego. No respondí. Me fui a la cama pensando en cartas que nunca llegaron y en una vida que pudo haber sido. Y entonces pensé en mi plan de pensiones y mis ahorros, porque, por primera vez, me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que había visto un extracto bancario. No busqué problemas. Los problemas vinieron a buscarme en forma de un sobre ausente. Cada trimestre, como un reloj, solía llegar un sobre grueso al buzón cuando volvía del trabajo. Mi plan de jubilación, el resumen de la pensión. Cosas aburridas, pero reconfortantes, la prueba de que 35 años de madrugones y cables con tensión se estaban convirtiendo en algo sólido. Ese sobrellevaba tiempo sin aparecer. Al principio me dije que ahora todo sería digital. Mariana lo había dicho más de una vez. Es más ecológico y limpio, Tomás. Pero la idea no me dejaba en paz. Se quedó en el fondo de mi mente mientras apretaba bornes y etiquetaba cuadros eléctricos, mientras tomaba café en el descanso, mientras conducía de vuelta a casa pasando por la antigua sede del sindicato. Esa noche, Mariana estaba al teléfono cuando entré. Lo sé, decía, riendo suavemente. Él no entiende de números. Yo me encargo. Me dio la espalda cuando me vio. Algo en mi pecho se quedó frío. Más tarde, cuando ella subió al piso de arriba, abrí el cajón del escritorio donde guardábamos las declaraciones de la renta y las garantías. Las carpetas estaban allí, ordenadas como siempre, pero el archivador azul de jubilación había desaparecido. Busqué en el mueble del pasillo, en el armario de la entrada, en el estante del garaje donde guardamos los manuales viejos. Nada. Mary. Llamé. Bajó despacio, cautelosa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el archivador de la jubilación? Frunció el ceño como si le hubiera preguntado una tontería. ¿Para qué quieres eso? Solo quiero echarle un vistazo. Hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Ahora está todo online. No tienes que preocuparte por eso. Me preocupa, dije. Siempre lo he consultado. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de recuperar la suavidad. Tomás, estás cansado. Estás distraído desde esa gala. Deja que yo me encargue. Esa palabra otra vez. Encargarme. No insistí. Me fui a la cama y me quedé mirando el techo, igual que en Madrid, escuchando el crujir de la casa a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, aproveché el descanso de la comida para pasar por la caja de ahorros. La mujer del mostrador me conocía, habíamos ido al mismo instituto, aunque ella iba a un curso por debajo. Tecleó durante un minuto, frunció el ceño y levantó la vista. Se cambió tu dirección de correspondencia, dijo. ¿Cuándo? Hace unos 6 meses. ¿A dónde? Dudó un momento. A un apartado de correos aquí en el centro. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Quién autorizó eso? Consultó la pantalla. Tu esposa. Tiene un poder notarial. Me quedé mirándola fijamente. Yo nunca firmé ningún poder. Ella se mordió el labio. Está en el expediente, Tomás. Conduje de vuelta al taller con las manos temblándome sobre el volante. Cada semáforo en rojo parecía eterno. Esa tarde, le pedí a Mariana que se sentara. He ido al banco, dije. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Por qué has hecho eso? Me han dicho que cambiaste la dirección de correo y que tienes un poder notarial. Suspiró como si yo fuera un niño que interrumpía su trabajo. Era más fácil así. Te olvidas de las cosas. No me olvido de mi propio nombre. No seas dramático. Le pedí ver los papeles.
Trajo una carpeta del cajón de la cocina y la deslizó sobre la mesa. Era gruesa. Pestañas, firmas, fechas. Mi nombre estaba allí. Mira, dijo suavemente. Tú firmaste. Miré la firma. Era la mía, o lo suficientemente parecida. Recordé el día en que me entregó un montón de formularios después de cenar. Dijo que eran actualizaciones de seguros y beneficios sociales. Yo había firmado donde ella me indicó. Dijiste que esto era pura rutina, dije. Y lo es, respondió ella. Le estás dando demasiadas vueltas. Pasé las páginas. Cambios de beneficiarios, entrega digital, un formulario de consentimiento conyugal que no recordaba haber discutido. Me empezó a zumbar la cabeza. Tomás, dijo ella, bajando la voz, te estás confundiendo. Eso pasa a tu edad. Esa palabra, confundiendo, dolió más que cualquier otra cosa. Empujé la carpeta hacia ella. Necesito tiempo. Ella asintió, levantándose ya. Por supuesto. Solo confía en mí. Esa noche, llamé al número de la tarjeta de Leonor. El contable forense que Leonor me recomendó se reunió conmigo en una cafetería cerca del centro comercial. Tenía un bloc de notas entre nosotros y una jarra de café quemado sobre la mesa. Me habló con claridad, explicándome cómo se pueden desviar cuentas, cómo funciona la entrega de documentos sin papel y lo fácil que es mover activos sin levantar sospechas si un cónyuge controla todo el flujo de información. No estás loco, me dijo, y no estás solo. En el trayecto a casa, aparqué en el parking de un supermercado y me quedé allí sentado, con las manos en el volante. Pensé en cómo Mariana se reía por teléfono, en cómo le decía a la gente que yo no entendía de números y en lo pequeño que me había hecho sentir durante años. Podría haber estallado, gritado o lanzado la carpeta por los aires. En lugar de eso, hice algo que mi padre me enseñó tras ser expulsado de un partido por un arranque de ira en el 95. Mantuve la calma. Lo anoté todo. Fechas, palabras, cambios. Por primera vez, no me quedé atrás. Mariana se volvió más astuta en cuanto notó que yo empezaba a tener curiosidad. No hubo una confesión ni una pelea a gritos. Fue más sutil, como un ladrón que no hace saltar la alarma, sino que cambia el código y sonríe mientras tú intentas abrir la puerta. 2 días después de preguntar por el banco, encontré los cajones del escritorio reorganizados. No estaban desordenados, estaban vacíos de cualquier cosa útil. El archivador del pasillo tenía una cerradura nueva, de esas baratas que compras en una ferretería. ¿Qué es eso?, pregunté señalándolo. Privacidad, respondió ella sin levantar la vista de su portátil. También son mis cosas. Tus cosas están en el garaje, replicó, haciendo clic con el ratón como si no me hubiera oído. Fui al garaje y abrí la caja de plástico donde guardábamos los manuales. Había bombillas, cinta americana y adornos de Navidad, pero ni rastro del archivador azul de mi jubilación. Esa noche, ella estaba en el sofá hojeando una revista. Tomás, dijo sin mirarme, hoy he hablado con el Departamento Jurídico de Recursos Humanos. Mi estómago se apretó. ¿Sobre qué? Sobre ti. Te has estado comportando de forma extraña desde la gala. Me quedé helado ante su audacia. Tenía la capacidad de retorcer la realidad hasta que el problema fuera yo. Le pregunté otra vez por los extractos de jubilación. Ya te respondí, dijo ella. Digital, más limpio, menos desorden. Yo no soy desorden, respondí. Dejó la revista con cuidado. ¿Quieres mantener tu seguro médico, Tomás? Me quedé parpadeando. ¿De qué estás hablando? Me dedicó esa sonrisa de recursos humanos. Suave por fuera, pero de hierro por dentro. Últimamente trabajas menos horas. ¿Has tenido esos dolores de cabeza?
Si vas a empezar a acusarme de cosas, vas a crear inestabilidad. Inestabilidad, repetí, saboreando la palabra. Es la realidad, dijo ella. A nuestra edad no podemos permitirnos errores. Tú no entiendes cómo funcionan estos beneficios sociales. Esa era su frase, usada como un martillo. Tú no entiendes. Quería gritarle que yo había cableado medio polígono industrial de la ciudad y que jamás había confundido una fase con un neutro. Pero esto no era electricidad, era personal. Alguien intentaba que dudara de mi propia mente. Así que hice lo que no esperaba. Asentí. Está bien, dije con calma. Enséñame. ¿Enseñarte qué? Sus ojos se entrecerraron. Las cuentas. Entra ahora mismo. Dudó lo suficiente para confirmarme que no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Luego cogió el portátil y lo giró hacia mí, con los dedos volando sobre las teclas. Te vas a agobiar, soltó. Lo intentaré, respondí. Inició sesión rápido, como un mago practicando un truco. La pantalla parpadeó y aparecieron números. Se desplazó por la página a toda prisa, demasiado rápido, y cerró el portátil de golpe. ¿Ves? Todo está bien. Eso no es enseñarme, dije. Lo es. Estalló ella, antes de suavizar el tono. Tomás, no estás pensando con claridad. Me quedé mirándola. Era la mujer a la que había defendido en funerales, vacaciones y reuniones de padres. La mujer que solía apoyar la cabeza en mi hombro cuando íbamos al autocine y aún nos reíamos juntos. Pienso con más claridad que en años, le dije. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino por el esfuerzo de contenerme. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la biblioteca pública. Yo, el tipo que prefería reconstruir un motor antes que resetear una contraseña, sentado frente a un ordenador público con las gafas de cerca en la punta de la nariz. Saqué el móvil y llamé de nuevo al contable forense. Vale, le dije, háblame como si tuviera 5 años. Él soltó una risita. Esa es la mitad de mi trabajo. Me guió paso a paso. Recuperación de correos, preguntas de seguridad, autenticación en 2 pasos. Mis dedos, acostumbrados a las herramientas, tropezaban con el teclado. Tras 40 minutos, logré entrar en una cuenta de correo antigua que Mariana no sabía que aún usaba. Y allí estaba. Notificaciones, cambios de cuenta, actualizaciones de dirección y una confirmación de cambio de beneficiario que yo nunca había visto porque se enviaba a la nueva bandeja de entrada digital que ella controlaba. Se me secó la garganta. Lo imprimí todo, página por página. La impresora de la biblioteca chillaba como si me odiara, pero escupió las pruebas. Al salir, me reuní con el abogado que Leonor me había recomendado en una cafetería de la calle Mayor. Era un hombre de unos 60 años que hablaba como alguien que ha pasado décadas viendo a la gente mentir bajo focos potentes. No hace falta que grites, me dijo, dando golpecitos al montón de papeles, solo tienes que ser preciso. No intento arruinarla, dije. Él levantó la vista. Entonces ya vas por delante de ella. Ese fin de semana, Mariana organizó un brunch benéfico en nuestra casa. No me lo consultó, simplemente me informó. Tú quédate en el piso de arriba, dijo, colocando flores en un jarrón como si estuviera posando para un reportaje de la revista Hola. Vamos a tratar temas de iniciativas de liderazgo. Casi suelto una carcajada. Liderazgo en mi propia casa. Tenía planeado evitar el evento para seguir reuniendo pruebas en silencio, pero entonces oí a una de las invitadas decir en el recibidor. Mariana, tu casa está tan cuidada, parece un museo. Como un museo. Como si yo fuera una pieza polvorienta en una sala trasera. Algo en mi interior se rompió, pero no fue rabia, fue determinación.
Bajé las escaleras, esta vez no con un smoking, sino con mis botas de trabajo, mis vaqueros gastados y una camisa limpia que yo mismo había planchado. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par, como si me hubiera visto entrar desnudo. Tomás, siseó sin apenas mover los dientes, ¿qué estás haciendo? Vivir aquí, respondí. Varias personas se giraron. Uno de los donantes, un hombre de pelo canoso, miró mis botas y sonrió con aprobación. ¿Son unas chiruca? Preguntó. Sí, dije. Buenas botas, asintió. Mi padre no usaba otras. La sonrisa de Mariana se congeló. Por un segundo, dejé de ser invisible. Esa noche, cuando todos se fueron, me acorraló en la cocina. Me has puesto en evidencia, dijo, con la voz temblando de ira. La miré con calma, apoyado en la encimera. Tú llevas años poniéndome en evidencia a mí. Su rostro se puso rojo. ¿Te crees muy listo ahora porque una multimillonaria te dirigió la palabra en una gala? No respondí. No le di nada que pudiera retorcer. En su lugar, fui al garaje y abrí una caja de cartón que no había tocado en mucho tiempo. Recortes viejos de béisbol, una foto de equipo desgastada y una cinta de casete con la letra de Leonor que decía: Verano del 95. Me senté en el banco de trabajo y la sostuve durante mucho tiempo. No porque quisiera huir al pasado, sino porque me recordaba que yo solía ser un hombre que se plantaba en el cajón de bateo sin pestañear. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Leonor. Sin rodeos ni sentimentalismos, solo un lugar y una hora. Una cafetería tranquila en el centro de Alcalá. Cuando nos vimos, ella parecía cansada de una forma que el dinero no puede curar. Yo no crecí rodeada de esto, dijo, mirando a su alrededor como si aún no se creyera que era dueña de medio mundo empresarial. Mi primer piso tenía goteras. Aprendí a guardar todos los recibos porque nadie más iba a protegerme. Deslizó una carpeta sobre la mesa. No era dinero. Era acceso. Copias de políticas corporativas, esquemas de procedimientos de cumplimiento y los canales adecuados para presentar pruebas sin ser aplastado por los amigos de Mariana en recursos humanos. Tu historia necesita luz, dijo ella. No drama, sino luz. Tragué saliva. Vendrá a por mí. Leonora sintió una vez. Entonces lo haremos bien. Salí de allí con la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como si fuera mi cinturón de herramientas. Mariana pensaba que había cerrado el archivador con llave. No se daba cuenta de que yo había aprendido a leer el cableado que hay detrás de la pared. Y cuando llegó la invitación una semana después, la cena de los premios a la ética y el liderazgo, con el nombre de Mariana en letras doradas, la sostuve en mis manos y sentí algo parecido a la lástima. Ella estaba construyendo toda su vida sobre una imagen, y yo finalmente tenía el papeleo que podía derrumbarlo todo de forma silenciosa y legal, pieza a pieza. El salón de actos estaba más concurrido esta vez, y no era la música lo que llenaba el ambiente, sino el murmullo de las voces. Eran voces seguras, solapadas, de personas que se sentían intocables. La cena de los premios a la ética y el liderazgo se celebraba en un hotel junto al río. Un edificio de cristal y acero cepillado, el tipo de lugar que te hace sentir importante solo por cruzar el umbral. Mariana lo había planeado todo al milímetro. Llegó temprano, con su tableta en la mano y sus tacones marcando el ritmo como un metrónomo. Abrazaba a los donantes, reía con complicidad y repartía besos en las mejillas. Su nombre aparecía en grandes carteles junto a palabras como integridad, transparencia y valores corporativos. Yo entré 10 minutos tarde, no por nervios, sino porque en la vida el tiempo lo es todo. Llevaba una chaqueta oscura y mis botas limpias. Nada ostentoso, nada desafiante, simplemente yo. Saludé al aparcacoches, di las gracias a la recepcionista y me senté en una de las últimas filas, donde a Mariana siempre le gustaba que estuviera.
Desde el escenario, ella se veía radiante, segura de sí misma e inalcanzable. Cuando empezó su discurso, la sala enmudeció. En un momento en que la confianza en las instituciones es frágil, dijo ante el micrófono, es nuestra responsabilidad como líderes defender los estándares éticos, incluso cuando resulta incómodo. Sentí una calma extraña, porque sabía lo que ya estaba en marcha. 3 días antes, los informes habían sido enviados por los canales oficiales, con sus sellos de tiempo y sus acuses de recibo. Habían llegado al comité de auditoría, a los asesores externos y al enlace de la junta directiva que Leonor me había presentado discretamente. Sin filtraciones, sin escándalos innecesarios, solo hechos. Reembolsos de gastos que no cuadraban, conflictos de intereses no declarados, correos de recursos humanos presionando a cónyuges para firmar documentos rutinarios y cambios de beneficiarios realizados sin consentimiento informado. 1000 pequeños cortes de papel. Por el rabillo del ojo, vi a un hombre de traje gris susurrar algo a una mujer en la mesa presidencial. Otro móvil salió de un bolsillo, y luego otro. Mariana seguía hablando, aunque su voz vaciló un instante cuando dijo: porque la dignidad en el trabajo no es solo un eslogan. Cerca del frente, una mano se alzó. Mariana, dijo un miembro de la junta poniéndose en pie, ¿podemos hacer una pausa? El ambiente en la sala cambió. Las sillas chirriaron. Alguien se aclaró la garganta. Mariana forzó una sonrisa tensa. Por supuesto, respondió ella. Pero él no volvió a sentarse. Hay algunas cuestiones que deben abordarse antes de continuar, dijo con cautela. Los ojos de Mariana recorrieron la sala, buscando apoyo, buscando el control. En su lugar, me encontraron a mí. No sonreí. No asentí. Simplemente me puse de pie. El sonido de mi ropa contra la silla y el roce de mis botas sobre la alfombra parecieron amplificarse, las cabezas se giraron. ¿Quién es ese?, susurró alguien. El rostro de Mariana se volvió pálido. Esto es totalmente inapropiado, dijo, con la voz volviéndose repentinamente afilada, es mi marido. Está confundido. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Caminé hacia adelante lentamente, deteniéndome a pocos metros del escenario. Sentía los latidos del corazón en mis oídos, pero mis manos estaban firmes. Más firmes de lo que habían estado en años. No estoy confundido, dije. No necesité levantar la voz. Estoy informado. Un murmullo recorrió a los asistentes. El miembro de la junta asintió. El señor Keller ha aportado documentación, dijo, documentación sustancial. Mariana soltó una risa quebradiza. Esto es un asunto personal. Una disputa matrimonial. No, replicó el hombre de la junta, es un problema de cumplimiento normativo. El proyector detrás de ella cobró vida. Aparecieron encabezados de correos electrónicos, fechas, extractos de políticas de la empresa. Mariana se giró, con los ojos yendo de un lado a otro y los labios entreabiertos sin emitir sonido. Se apoyó en el atril como si fuera lo único que la mantenía en pie. No lo entienden, dijo con la voz quebrada, esto se está sacando de contexto. Di un paso más hacia adelante. He estado atrás el tiempo suficiente para verlo todo, Mariana, le dije. El silencio cayó sobre la sala de forma pesada. Ella me miró entonces, no con rabia ni con miedo, sino con algo parecido a la incredulidad, como si hubiera construido su mundo entero sobre la premisa de que yo nunca me levantaría. Le temblaba la mano. El vaso de agua sobre el atril se volcó, rodó y se hizo añicos en el escenario. Nadie se movió para ayudarla. El miembro de la junta agradeció a los asistentes su paciencia y anunció la suspensión temporal del acto a la espera de una revisión. Los donantes evitaban el contacto visual. Algunos me miraron con algo que se parecía al respeto.
Mariana fue escoltada fuera del escenario por primera vez, el ritmo de sus tacones estaba totalmente roto. Yo no la seguí. Me quedé donde estaba hasta que la sala empezó a bullir de nuevo, esta vez con una energía distinta. Con preguntas reales. Cuando finalmente salí a la calle, el aire de la noche se sentía fresco y limpio. Me quedé junto al río y respiré. Leonor se acercó un momento después. No me tocó. Lo has hecho, dijo ella. Lo hemos hecho bien, respondí. Ella asintió. Dentro, las piezas del dominó seguían cayendo, pero allí fuera, bajo las luces de la ciudad, me sentí como no me sentía desde aquel verano del 95. Sólido. Me mudé a la semana siguiente. Sin prisas, sin huidas en mitad de la noche. Empaqué lo que era mío. Mis herramientas, mi ropa, una caja con fotos viejas y la cinta del 95. Dejé el resto exactamente donde estaba. Que la casa se viera impecable sin mí. El abogado se encargó de lo demás. Gracias al rastro de documentos y a que todo se hizo de forma correcta, el divorcio no se convirtió en un circo. Se revirtieron los cambios de beneficiarios, se corrigieron las cuentas de jubilación y se anuló el poder notarial. No fue un premio gordo, fue justicia. Y después de años de oír que no entendía de números, la justicia me supo a victoria. Mariana perdió su trabajo antes de que terminara la investigación. Los directores de recursos humanos no sobreviven a violaciones de la ética, especialmente si son públicas. Me enteré por la gente, porque en una ciudad como Alcalá todo se sabe, que ella andaba explorando nuevas oportunidades. Esa era la frase que a ella le gustaba usar con los demás. No me regodeé, no llamé, no fui a buscarla. Aprendí que la venganza no es ruidosa cuando se hace bien, es definitiva. Los días de tranquilidad fueron los más difíciles. Hubo mañanas en las que despertaba solo en un pequeño piso cerca de la vía Complutense y sentía el peso de todo en mi pecho. 30 años es mucho tiempo para darte cuenta de que te has estado haciendo pequeño a ti mismo. Algunas noches me quedaba despierto mirando un techo que no era el mío, preguntándome cómo no lo vi antes. Pero luego había otros momentos. Como la primera vez que revisé mis cuentas yo solo y entendí cada línea. O la tarde en que me detuve en el viejo campo de El Val y vi un partido de juveniles desde la grada, el chasquido del bate sonaba igual. O el día que quedé con Leonor para tomar café de nuevo. Sin galas, sin discursos, solo un sitio tranquilo con tazas desconchadas y bollería regular. Hablamos despacio, con cuidado, sobre dónde estábamos ahora y no sobre dónde habíamos estado. No fingimos que teníamos 25 años otra vez. No precipitamos nada. A nuestra edad, no persigues fuegos artificiales, buscas una luz constante. A veces conducíamos con la radio baja, escuchando rock clásico. A veces no decíamos nada. Con eso bastaba. Pensé mucho en la dignidad durante esas semanas. En lo fácil que es entregarla, una pequeña concesión tras otra. En cómo quedarse atrás se convierte en un hábito si no tienes cuidado. A mis 57 años, no estaba empezando de cero. Estaba recuperándome a mí mismo. Si esta historia te ha tocado de cerca, si alguna vez te has sentido invisible, infravalorado o apartado silenciosamente, tómate un momento para reflexionar sobre ese sentimiento. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Y si quieres escuchar más relatos sobre la fuerza silenciosa, las lecciones difíciles y las segundas oportunidades, considera suscribirte. Algunas personas pasan su vida entera intentando impresionar a los demás en una sala llena de gente. Otras, finalmente recuerdan quiénes son y dan un paso al frente. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.